consulta popular le ha caído un chaparrón de críticas por su falta de profundidad, porque consulta asuntos que ya constan en marcos jurídicos, porque pregunta sobre temas que abonan a cuestiones que se quieren combatir o porque la mayoría puede tramitarse en la Asamblea con más agilidad en lugar de comerse tiempo en un proceso largo mientras la inseguridad es crónica. Y bueno, la ministra de Gobierno ha señalado que habrá 5 preguntas más. En total serían 16. Hay quienes creen que la consulta más bien tiene tinte electorero de precampaña o que podría ser una excusa al tema de la inseguridad si es que en este último no se ven resultados concretos en el mediano plazo. Lenin. Fernando, Samantha, vamos a hablar sobre esto con el constitucionalista André Benavides. André, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Coavisa. Usted ha dicho que la consulta propuesta por el presidente Daniel Noboa no vale la pena. ¿Por qué? Bueno, cuando revisábamos en primera instancia las preguntas de consulta popular que se filtraron antes de su presentación oficial, decíamos que era una consulta popular tibia. Pero después de revisar el documento con sus considerandos y sus anexos, podríamos decir que es una consulta fría. Lastimosamente, esta consulta popular no resuelve los problemas de inseguridad, corrupción, crisis institucional y económicos que tiene el país. Varias de las propuestas que se plantean ya existen actualmente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y otras requieren simplemente de voluntad política para presentar un proyecto de ley que puede ser tramitado en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no existen cambios sustantivos que corrijan y permitan solventar la situación que está viviendo el Ecuador. El gobierno, a través de distintos voceros, ha señalado que la consulta viabiliza el camino del combate al crimen organizado. ¿Ese motivo, esa justificación, está cargada de verdad, André, o es marketing electorero? Bueno, si uno mira de manera objetiva y técnica, varias de las propuestas ya existen en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos con una de ellas, control de armas. Esa ya es una competencia que tienen las Fuerzas Armadas y que puede hacerlo dentro de los centros de rehabilitación social. En lo que tiene que ver con el control de Fuerzas Armadas en las zonas calientes donde está el crimen organizado, ya tiene esa competencia de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Y en ese orden de cosas podemos ver que a la final del día no cumplen su finalidad. Eventualmente en el ámbito político podría cumplir con su objetivo. El presidente de la República ha cumplido con su objetivo de campaña, con su propuesta de campaña. Ahora nos tiene conversando sobre el tema de la consulta popular y eventualmente esto sea su plataforma de cara a una posible reelección en el 2025. Políticamente hablando podríamos decir que sí, pero si tú presentas unas preguntas que le faltan condumio, eso también te puede costar políticamente hablando. Ayer lo escuchaba al secretario de Comunicación de este gobierno que no quiere ser de transición decir, palabras más, palabras menos, que esta consulta no le apunta a la política sino a las acciones y que de entre 100 o 150 preguntas escogieron estas 11. Si lo quieren simplificar desde el poder, pues hagámoslo simple. Estamos primero ante un problema de selección, André. Es todo lo que se podía preguntar. Esto es lo más importante. Si es que estas son las mejores preguntas, no me quiero imaginar cómo eran las peores. Y tenemos aquí un problema de selección y de revisión de preguntas. ¿Qué temas se hubieran planteado? Y creo que sería interesante que el gobierno nacional lo analice. Por ejemplo, hay que blindar a la Corte Nacional de Justicia de los tentáculos de los politiqueros y del narcotráfico. ¿Qué se podía también hacer? Mejorar el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Actualmente existen más de 280 organizaciones políticas que sirven como empresas electorales y que se utilizan por parte de aventureros que quieren llegar a cargos públicos. ¿Qué es lo que se hubiera preguntado? Por ejemplo, la extradición de los delincuentes, justamente en estos momentos que estamos viviendo en el país, con este caso Metástasis. ¿Qué también hubiéramos preguntado? Temas relativos a la inversión extranjera que permitan la contratación de ecuatorianos.
¿Qué también hubiéramos preguntado? Reformas al Código de Trabajo que se actualicen con las nuevas modalidades, con la realidad tecnológica que está viviendo no solo el Ecuador, sino el mundo. Pero ¿sabe qué es lo que dice el gobierno? Que no preguntaron sobre esas cosas porque porque eso polariza, porque son temas que contraponen a la sociedad y que ellos quieren bajarle el tono a la política, que quieren bajarle la temperatura en un país que hierve debido pues a la inequidad, a la falta de empleo, a la inseguridad. ¿Qué opinión le merece aquello? Las consultas populares son una oportunidad para que el pueblo, como máximo mandante, se pronuncie y pueda cambiar la realidad del país. Pero si vamos a presentar consultas populares en este contexto, estamos perdiendo una oportunidad de oro, más aún en las circunstancias sociales, económicas y de seguridad que está viviendo el Ecuador. Yo creo que el gobierno nacional tiene la oportunidad de presentar otras propuestas que tengan más condumio. Se ha dicho que van a presentar nuevas 5 preguntas. Tendremos que esperar de qué se va a tratar aquello, porque en las actuales circunstancias, con esta consulta popular, prácticamente se dice, voy a hacer esto, pero espérame que presente el proyecto de ley y veamos si es que la Asamblea Nacional me va a aprobar esa normativa. Y obviamente no vamos a ver resultados palpables de manera inmediata. Bueno, pero sí están planteando una vía que sería un poco más rápida que el trámite ordinario en la Asamblea Nacional. Al menos eso habría que reconocerlo, ¿no? No necesariamente, estimado Lenin, porque tome en cuenta lo siguiente. A ver, se plantea la consulta popular y más o menos entre la presentación y que lleguemos a las urnas y la proclamación de resultados estamos hablando de entre 3 a 4 meses. Después el presidente de la República tendrá que presentar el proyecto de ley y debatirlo a la Asamblea Nacional y aprobarlo en 60 días. Si sumamos todo ese tiempo, prácticamente estamos hablando de los plazos que están previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para la presentación de una normativa. Calificación, primer debate, segundo debate. Es decir, que incluso hasta los plazos van a coincidir. No es que se está ganando tiempo. Más bien aquí lo que se está haciendo es vendiendo una idea de que se puede solucionar con aquello, cuando tranquilamente el día de hoy el presidente de la República puede presentar un paquete de reformas legales y que la Asamblea Nacional está obligada a tramitarlas y ponerse del lado de los ecuatorianos y tomar unas decisiones que en realidad permitan superar la grave crisis que está viviendo el país. Más aún, estimado Lenin, que el gobierno nacional con su bloque oficialista tienen una mayoría en el Parlamento. Muestra de aquello es la aprobación de la última ley tributaria. Que no es mayoría, que no es pacto, dicen algunos voceros del régimen, que eso es un constructo de algunos analistas y nada más. Ahora, hay voces, André, que señalan que el presidente, que el gobierno pues pudo haber presentado articulados completos para que, de ser aprobados por la ciudadanía, estos entren en vigencia de manera inmediata. Constitucionalmente aquello era posible y era pertinente sobre todo. Desde ningún punto de vista, Lenin. Es importante que la ciudadanía conozca que en la consulta popular usted tiene 2 modalidades. Preguntas de referéndum que tienen que ver con cambios constitucionales y preguntas de plebiscito como el estilo que está haciendo en este momento presentando el presidente Noboa, que simplemente dan órdenes para que las autoridades cumplan con un designio, con una voluntad que ha manifestado el pueblo en las urnas. En este caso, lo que se está haciendo es utilizando la fórmula que en su momento utilizó el expresidente Correa en el 2011, cuando preguntó respecto de reformas legales al Código Penal. Ejemplo de aquello, la tipificación de la no afiliación al IES, la tipificación del enriquecimiento privado no justificado. Están prácticamente utilizando la fórmula del 2011. ¿Por qué? Porque si estamos planteando reformas constitucionales, ahí tiene un filtro y un control distinto que puede hacer esta consulta popular más engorrosa, más dificultosa, y que por obvias razones podrían algunas preguntas caerse en la Corte Constitucional porque el control que realiza la magistratura
actualmente es bastante estricto. Antes de entrar a ese último aspecto que usted acaba de señalar, André, quiero consultarle. Usted decía hace un momento que el presidente debió haber puesto temas mucho más profundos en esta consulta y quizás debió haber preguntado nuevamente sobre la extradición. ¿No hay ningún tipo de contradicción en que ese tema haya sido rechazado recientemente en consulta popular? ¿Se lo puede volver a plantear las veces que a un mandatario pues le parezca pertinente? Estimado Lenin, en derecho las cosas se deshacen como se las hacen. Y en ese sentido, si hubo una consulta popular que tuvo una negativa respecto de la extradición, evidentemente puede ser consultado tantas veces sean necesarias a la ciudadanía. Y por otro lado, vamos con el tema de los casinos. En el 2011 se preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con el cierre, la prohibición de los casinos. Y hoy en 2024 se le vuelve a preguntar. En ese orden de cosas, Lenin, no existe ningún tipo de límite, restricción que permita aquello. Resulta entonces, André, que el problema no es si el gobierno va a ganar o no la consulta. Lo más factible es que suceda lo primero. La pregunta es, ¿qué va a cambiar si es que esta consulta llega a ser aprobada? Desde el punto de vista jurídico, técnico, sin afectos ni desafectos, yo le podría decir, Lenin, que no va a cambiar absolutamente nada, tomando en cuenta que varias de las propuestas ya están vigentes y lo que tiene que ver con cambios normativos son reformas menores. Imagínese usted que se va a endurecer la pena de determinados delitos. Eso podría hacerlo cualquier asambleísta con un proyecto de ley. Y obviamente que endurecer las penas no te permite solucionar la grave crisis de inseguridad y delincuencia organizada que estamos viviendo. ¿Usted cree que el delincuente va a abrir el COIP y va a buscar a cuánto está el delito de terrorismo? No, se va a preocupar se va a preocupar de tener unos abogados que le garanticen que pueden encontrar a un juez de esos que tarifan para que le garantice su libertad, de su impunidad. De eso sí se va a preocupar. Exactamente, entonces endurecer las penas, jurídicamente hablando, no soluciona el problema. Si fuera así que endurezcamos las penas, pongan todas las penas a 100 años, a ver si es que así se soluciona todos los delitos que se están dando en el Ecuador. Aquí se deben tomar medidas drásticas, medidas sustantivas que permitan tener una mejoría, como por ejemplo, mayor independencia de la Fiscalía General del Estado, mejorar el proceso de designación del Consejo de la Judicatura. Y yo creo que sí hay que hacer un llamado al gobierno nacional para que invite al foro jurídico, a la academia, a los gremios, para construir en concertación una propuesta de consulta popular que tenga por finalidad resolver los problemas del Ecuador. Aquí no es cuestión de banderas políticas, de estar a favor o en contra del gobierno. Es el momento de darle una salida al país. Daría la impresión, André, y digo que daría la impresión, de que el gobierno está diciendo que no puede hacer mayor cosa en el combate a la inseguridad si no se aprueba esta consulta. Si ese fuera el mensaje que subyace en el discurso oficial, ¿estaríamos ante una realidad o ante una excusa? Quisiera pensar, estimado Lenin, que no sea una excusa ni sea un pretexto para decir que se está haciendo algo o lo que no se hace es por falta de la consulta popular. Varias de las preguntas, por ejemplo, solo se necesita voluntad política, Lenin. Por ejemplo, actualmente estamos viendo la crisis de la función judicial con este caso Metástasis. Y se pregunta si es que deben ser evaluados o no los funcionarios judiciales y si deben ser auditados sus patrimonios. Eso actualmente ya existe, está previsto en el 87 del Código Orgánico de la Función Judicial. La Contraloría puede auditar los patrimonios de los jueces, puede hacer exámenes especiales. Entonces no hay pretexto para tomar estas propuestas y viabilizarlas porque ya existen las herramientas jurídicas y la consulta popular no puede ser un pretexto para aquello ni tampoco lavarse las manos. ¿En qué está pensando el círculo asesor de un presidente que 39 días después de ser electo apunta o decide gastarse una bala del calibre de una consulta popular para medir su popularidad, sus apoyos, a la vuelta de 3 meses de haber asumido el poder? Y que además pues lo empujan a determinar el panorama electoral del 2025 y a marcar incluso a posibles contendores.
Yo creo que el presidente de la República y su equipo de gobierno tienen las mejores intenciones de solucionar los problemas que tiene el país. Pero si muchas veces esas decisiones se la toman en las cuatro paredes de Carondelet y no se mira más allá de la García Moreno, pasan este tipo de situaciones y le pueden pasar factura, como fue en su momento la consulta popular de Lazo. Yo creo que es momento de que se escuchen otro tipo de criterios, se asesore de manera adecuada, no solo políticamente al presidente de la República, porque en lo político, sí, cumplió la campaña, estamos hablando de la consulta popular, evidentemente puede ser una plataforma para su reelección, pero más allá de los consultores políticos, yo creo que hay que tomar en cuenta la opinión ciudadana y de expertos que conocen sobre la materia en seguridad, temas económicos, temas institucionales y que pueden aportar para mejorar lo que se viene planteando en esta consulta popular o en las próximas preguntas que se podrían presentar. Ese riesgo que usted señalaba de que la Corte Constitucional pueda no calificar algunas preguntas, ¿qué tan real es? Las preguntas tienen problemas de ambigüedad y si uno revisa los anexos también tiene problemas de constitucionalidad. En las preguntas que tienen que ver con las reformas a varios cuerpos legales, se establece un procedimiento paraconstitucional o paralegal. El procedimiento de formación de la ley está previsto en la Ley de la Función Legislativa y aquí se inventan un procedimiento de 60 días que yo no sé cómo va a tramitar la Asamblea Nacional cuando los plazos, los términos, las fases para aprobar la ley están claramente previstas y eso puede ocasionar una inconstitucionalidad por la forma. André Benavides, constitucionalista. Gracias, André, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, estimado Lenny.